Buenas amigas y amigos a un nuevo posteo. Esta vez sí, ya he vuelto a casa con computadora, volviendo a la tecnología. Bueno, este posteo se trata de si debemos o no memorizar frases, por ejemplo, de músicos que nos gusten. Si debemos tener lo que los americanos llaman licks, que en definitiva no dejan de ser frases armadas, como de laboratorio, dentro de nuestro diccionario, dentro de nuestro lenguaje, etc. ¿Sí? He escuchado a mucha gente muy en contra de esto. Creo que de alguna manera lo que alegan estas personas que están como un poco en contra de aprenderse frases, licks armados, etc., es que quieren como descubrir su forma de decir las cosas y sienten que aprendiendo frases de otros músicos que admiran o que les gusta lo que tocan eventualmente o lo que fuere, los está alejando un poco de ese camino de autenticidad. Bueno, yo tengo una mirada un poco distinta. Como siempre me gusta aclarar, yo no soy dueño de verdades y esta es como mi forma de verlo, ¿no? Pero creo que de alguna manera nosotros, de todos modos, estamos haciendo de forma inconsciente eso. ¿Me explico? O sea, el cerebro claramente es muy complejo, ¿no? Y nosotros sabemos que la mayoría de las actividades cerebrales son a nivel inconsciente. Porque nuestra conciencia no puede procesar toda la información que nuestro inconsciente sí puede procesar. Quizás me esté yendo un poco por las ramas, pero yo creo que en el mundo del aprendizaje, de cualquier cosa, sea de música, o de un deporte, o de cualquier carrera que se les ocurra, creo que es importante entender cómo funciona el cerebro humano, para darnos cuenta que a veces nos estamos haciendo ciertas moñas, y como una trampa al solitario, cuando me parece a mí decidimos no incorporar frases y aprender licks, etc. ¿Por qué? Porque en realidad todas esas frases, todos esos licks, cuando uno escucha música, van quedando guardados en un lugar de nuestro cerebro, ¿sí? Nosotros procesamos un porcentaje muy alto de la información, tanto visual como auditiva, como bueno, de todos nuestros sentidos, ¿sí? O sea, aprender en realidad la frase en nuestro instrumento lo único que hace es que trabajemos a conciencia esa frase que nos gustó para poder tenerla en las manos. Bien, por otro lado, creo que no existe ningún músico que no tenga frases prehechas. Me parece parte de, porque si no nosotros tendríamos que estar constantemente, primero, tocando con un nivel de vértigo muy importante, y segundo, porque en realidad, luego de que una persona toca una frase varias veces, ya se transforma automáticamente en un lick. ¿Por qué? Porque ustedes lo memorizan, lo practican y llega un momento que ya lo saben y esa frase pasa al inconsciente y uno la puede tocar cuando quiera, a la velocidad que quiera, si está correctamente estudiada, ¿sí? Nuestro cerebro no tiene la capacidad de procesar una frase, yo qué sé. Por ejemplo, yo quiero tocar algo así. Perdón. Por ejemplo, yo te quiero tocar una frase a esta velocidad. Es completamente imposible de que nosotros podamos en tiempo real tocar una frase a esa velocidad. ¿Me explico? Eso tiene que estar preprogramado. Entonces, creo que en definitiva los músicos lo que hacemos es una mezcla un poco de ese lenguaje que nosotros vamos como incorporando, vamos aprendiendo frases. Que nosotros aprendamos frases de otros músicos no significa que tengamos que hacerlas exactamente iguales. Nosotros podemos perfectamente adaptar esa frase a nuestra forma de decir, y podemos modificarla incluso a nuestro gusto, cambiarle alguna nota o tocarlo sobre otro tipo de acordes. Hay ciertas frases que están construidas capaz que sobre un tipo de acorde y uno puede moverla sobre otros acordes y ya de esa manera estás reciclando un recurso que te gustó y de alguna manera lo estás haciendo tuyo. Por otro lado, creo que no existe tal cosa como que uno salga de abajo de una baldosa con música que nunca antes nadie haya escuchado. Creo que nosotros somos como esponjas que estamos constantemente absorbiendo la música que hay en la vuelta, ya sea cuando escuchamos música, ya sea cuando vemos una película que tiene toda una banda sonora y un gran etcétera. Incluso cuando estamos en la calle, cuando estamos en un ómnibus, trasladándonos o en el auto o bueno, en definitiva hay música en todas partes y uno está constantemente escuchando esa música y esa música, un porcentaje muy alto, se almacena en el inconsciente. Bien,
Es por esto que me gustaría desmitificar esa cosa de que si nosotros aprendemos frases de otra persona y las incorporamos a nuestro lenguaje, significa que nos estamos alejando de nuestra esencia. No es así, nunca fue así. Y creo que si se ponen a ver entrevistas con los músicos más grandes del planeta, todos tienen una influencia. Todos escucharon a fulano, a mengano y en su momento transcribieron sus frases para quizás entender cómo es que estas personas trabajaban y luego quizás poder diseñar sus propias frases en base a este lenguaje que eventualmente ustedes tomarían prestado. Porque es la forma en que me gusta llamarlo, como tomarle prestado a un músico que uno admira algo para luego devolverlo, pero modificado con la impronta de uno, etc. Bien, dicho esto, en realidad para mí es muy importante tratar de hacer constantemente una mezcla de eso. Una mezcla de poder estar constantemente estudiando frases nuevas de gente que nos gusta, para poder analizarlas, para poder ver qué tocan, o incluso quizás no para analizarlas, simplemente para tenerlas porque nos gusta cómo suena y punto, ¿sí? Y eso luego de que uno lo procesa, lo aprende bien, va a pasar a formar parte de nuestro vocabulario y créanme que ustedes van a llegar al punto de que le van a poner su impronta personal a esa frase. Claro, el que los escucha va a notar que tienen cierta influencia de tal músico o de cual. Pero bueno, eso es parte de, es como les digo, no existe un arte aislado. Entonces, ¿de qué se termina tratando este posteo? ¿A qué voy con todo esto? Voy a que, a mi entender, uno de los ejercicios más completos y más fructíferos para un músico es justamente transcribir, ¿sí? Es lo que muchos le escapan. Yo no sé si realmente por una convicción o porque realmente muchas veces es tedioso. ¿Por qué? Porque implica de mucho trabajo. Porque hay que sacar todo oído, hay que pasar un sacrificio bastante grande para poder, por ejemplo, decodificar ciertas frases, por supuesto, dependiendo del lenguaje, dependiendo de qué lugar musical estén ustedes, hace cuántos años que estudian y de su desarrollo auditivo, ¿bien? Pero en realidad la transcripción es, yo creo que es de los mejores ejercicios, si no el mejor, para aprender. ¿Por qué? Porque engloba todo, ¿sí? Por un lado, ustedes cuando están transcribiendo, ¿qué significa transcribir? Transcribir significa escuchar, por ejemplo, una secuencia de acordes que nos gusten o un solo que nos guste de saxo, de guitarra, de piano, de lo que fuere, o lo que fuere, un arreglo de vientos, cualquier cosa, y poder sacarla en nuestro instrumento. Esto parece sencillo, pero no lo es. Y por supuesto hay cosas más fáciles y más difíciles de hacer, ¿sí? Pero bueno, la idea es que ustedes estén constantemente empujándose a poder transcribir cosas más difíciles. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a estar mejorando el oído en primer lugar, ¿sí? Porque uno no puede transcribir algo sin entenderlo por completo con el oído, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo aprender una frase por tablatura, está fenómeno, está buenísimo. Y es una forma, y yo no digo que esté mal, me parece que eso puede llegar a colaborar un montón, ¿no? Porque uno aprende una frase, la va tocando y eso se va metiendo en el oído. Y es otra forma de hacer llegar al oído nuevas sonoridades, ¿sí? Pero lo que tiene la transcripción, o sea, el hecho de poder sacar, como les decía, qué es lo que hacen otros músicos en distintos contextos, es que se conjugan un montón de cosas a la vez. En primer lugar, se conjuga la parte auditiva con respecto a la parte melódica o armónica. Y por otro lado también tenemos el factor rítmico. Son como un montón de cosas que uno tiene que estar escuchando de forma minuciosa para poder entender qué es lo que está pasando, ¿sí? De hecho, el ejercicio sería como espectacular si tuviéramos la capacidad incluso de poder transcribir esa idea y luego escribirla en un pentagrama. Porque de esa manera nos enfrentaríamos a tener que decodificar esa idea más a lupa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de todos modos, yo creo que poder tocarlo arriba al tiempo que va ya implica un entendimiento de parte nuestra con respecto a lo que estamos trabajando, ¿sí? Es muy importante que nosotros nos enfrentemos constantemente a nuevos desafíos, a cosas un poco más complicadas, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Al transcribir nosotros, por un lado tenemos el trabajo auditivo, tenemos que escuchar exactamente qué es lo que se está tocando, ¿sí? ¿Qué es lo que se está tocando a nivel armónico, a nivel melódico, a nivel rítmico, incluso hasta a nivel tímbrico,
a nivel expresivo, ¿no? Desde la articulación de las notas hasta la intención, en fin, hay un montón de cosas que tiene el hecho de transcribir que nos pueden dar a nosotros un montón de herramientas nuevas que si nosotros sabemos aprovecharlas nos pueden llevar a un lugar muy interesante en la música, ¿sí? Entonces, y bueno, y después todo el trabajo sobre el instrumento en sí, ¿no? O sea, estamos hablando de que luego hay que aprender a tocar esa frase en el instrumento. Para el caso de los guitarristas tenemos que elegir una digitación que sea lo más favorable posible para que esa frase fluya. Esto no es fácil realmente. Yo sé que mucha gente quizás agarra la guitarra, escucha una frase y la toca y quizás no presta tanta atención en la digitación, en la forma en que debe tocar con la púa. Pero para que esa frase pueda salir al tiempo que uno desee, desde tocarla a un tiempo lento hasta poder tocarla como una especie de run, como algo como rápido, uno tiene que tenerlo realmente con la mejor técnica posible. Y eso implica elegir una buena digitación, una buena forma de tocarlo con la púa. Entonces, en fin, termina siendo un ejercicio extremadamente completo por donde lo mires. Y si ustedes se ponen a pensar, las universidades de música no tienen tantos años. Y los grandes músicos de la historia aprendieron de esta manera. Aprendieron empapándose, metiéndose en núcleos musicales, escuchando música, por supuesto juntándose a tocar con otras personas, viendo qué es lo que la otra persona está tocando, preguntando, y un sinfín de otras maneras. Bien, bueno, no me quiero ir más por las ramas pues se está yendo muy largo el video y como les decía, no les vengo a traer nada en concreto, sino más algo conceptual que creo que los puede llegar a propulsar a ser mucho mejores músicos día a día. Si ustedes verdaderamente se ponen como rutina de decir, bueno, ¿saben qué? Todos los días voy a tomar 4 compases de lo que fuere y lo voy a transcribir. Ya sea de una armonía, ya sea de una melodía cantada, ya sea de un solo, ya sea de una batería, ya sea de una línea de bajo. Todo eso va a construir a que ustedes sean mejores músicos, porque van a tener un mejor entendimiento de la música en general, ¿sí? Entonces, les traigo un ejercicio que en definitiva es práctico, que es, mi sugerencia es transcriban. Todos los días tomen, aunque sea un compás, ¿sí? Pónganse expectativas razonables, ¿no? Porque si uno dice, no, voy a sacar un solo de guitarra por día, sabemos que es irreal. Entonces, eso es lo que nos lleva es, poniendo expectativas tan altas, nos termina sucediendo de que morimos a la orilla. No sacamos ni un compás. Entonces, ustedes pueden empezar poniéndose objetivos realizables, poniéndose, bueno, hoy voy a sacar un compás de algún solo que me gustó, un compás de un arreglo de vientos de un tema que me copa, o lo que fuere, o 2 compases, o incluso pueden ir aumentándolo en la medida que ustedes se van acostumbrando a esta rutina de estudio, ¿sí? Así que amigos, sin ánimo de seguir estirando todo este tema, porque creo que mi punto de vista ya les quedó más que claro, realmente les recomiendo que incorporen la transcripción a su rutina, porque creo que los va a llevar a otro lugar completamente distinto. Y si tienen incluso las herramientas para poder analizar exactamente qué es lo que está pasando, en función de la armonía, por ejemplo, si ustedes van a sacar una frase, yo quiero tocar, por ejemplo, un arpegio, lo escuché, me gustó, el mismo arpegio que les toqué hace un ratito, ¿no? Este es un arpegio que yo le saqué a George Benson, es un guitarrista que a mí me gusta mucho. Bien, entonces esto, si bien se puede aplicar en otros acordes, en principio está construido sobre un acorde Mach 7. Si yo me lo puedo analizar, él lo que hace está tocando la novena, la tónica, la séptima, sexta, quinta, tercera, novena de vuelta, tónica, séptima, quinta, tercera, tónica y termina en la séptima, ¿sí? Entonces el hecho de yo poder tener conciencia de qué es lo que están tocando sobre ese acorde va a permitir de que yo tenga herramientas para poder generar mis propias frases, quizás tomando un poco esta idea, agregándole un cromatismo o lo que fuere que se me ocurra. Bien, bueno amigos, espero no haber sido demasiado verborrágico y repetir demasiado las ideas, pero realmente pienso que esto les puede ayudar un montón. Así que ojalá que lo puedan incorporar y nos vemos la próxima semana en nuevo posteo.